Estamos en octubre, que es mes de la Biblia, y en ese marco hemos estado hablando del Antiguo Testamento, ¿cierto? Nosotros vimos que el Antiguo Testamento se forma básicamente de tres partes: promesas, ley y profecías. Ya vimos en el primer domingo acerca de las promesas y vimos cómo Cristo cumple las promesas. El segundo domingo vimos acerca de la ley y vimos cómo Cristo cumple la ley. Hoy nos corresponde hablar acerca de las profecías. Y para que entremos en contexto, vamos a hacer un recorderis de cómo sucedieron las cosas. Dios crea al hombre con un propósito específico. El hombre fracasa en ese propósito y el Señor empieza a tratar con ese pecado del hombre, a darle una nueva oportunidad. Eso lo encontramos a la altura de Génesis capítulo 3. Pero entre Génesis capítulo 3 y Génesis capítulo 11, lo que vemos es que el hombre va de mal en peor. Y llega a su punto crítico a la altura del capítulo 11 y vemos a toda la humanidad. Escucha, eso fue terrible. Toda la humanidad le dio la espalda a Dios. Muy triste. Pero toda la humanidad. No había uno. No había como antes, que había por lo menos uno justo, dijo el Señor, hablando de quién. Hablando de Noé. Esta vez sí no había, era ni uno. Entonces el Señor toma una decisión drástica y es dejar a un lado ese linaje creado, ese linaje que arrancó con Adán, y hacer un linaje aparte, el linaje de los llamados. Empieza ese linaje con un hombre llamado Abraham, que luego llamó Abraham. Empieza una nación literalmente con Abraham. ¿Y cómo se va adhiriendo la gente a esa nación? Por la fe. Usted y yo, que estamos acá, que hemos creído en Jesús como el Señor, como el Salvador, hemos venido a ser parte de esa misma nación, la nación que Dios arrancó con Abraham. Ese es el pueblo de Dios. Esa es la nación que Dios está creando y la tiene que edificar porque Él tiene una meta final. Y esa meta final es lograr la nueva Jerusalén. Ese cumplimiento lo vemos en Apocalipsis capítulo 21 y 22. El propósito que el Señor se hizo al inicio de la Biblia, lo vemos al fin de la Biblia ya realizado. Así que el Señor llama a unas personas y le da unas promesas. A la altura de Génesis 12 vemos ese llamado de Abraham y esas promesas luego se las ratifica a sus hijos. Esa promesa que le ha hecho a Abraham. Pero desde Génesis capítulo 3 ya hemos visto que el Señor ha hecho promesas. Eso lo vimos el primer domingo. Desde Génesis capítulo 3, verso 15, el Señor empieza a hacer unas promesas. Pero particularmente esas promesas están dirigidas a su pueblo. Lo clave de esas promesas era la venida del Señor Jesús. Esa simiente que habló en Génesis capítulo 3 y esa simiente que habló también en Génesis capítulo 12 y luego ratificando la promesa a Abraham, esa simiente es el Señor Jesús. Cuando el Señor hace esa promesa a Abraham y a todo el pueblo de Israel, ellos decían, bueno, va a venir el próximo año o en 10 años, pero eso no fue así. Tenían que pasar miles de años. Tenía que pasar mucho tiempo. Entonces el Señor primero hizo las promesas y mientras llegaba el cumplimiento de esas promesas, literalmente los encerró en un corral. Ese segundo domingo no le llamamos corral, sino que lo llamamos nevera. Los metió en una nevera para guardarlos, para preservarlos, sabiendo que había pecado en ellos, sabiendo que había debilidad en ellos. Y se iban a perder las promesas. Para que eso no fuera así, los encerró, literalmente los confinó en un redil. Como dice Juan, lo llama redil, llamado ley. Eso también nos lo explica el apóstol Pablo cuando le escribe la carta a los Gálatas. Encerró a su pueblo en un redil,
para guardarlo mientras se cumplían las promesas, es decir, mientras que llegaba el Señor Jesús, mientras que ya no era necesario la ley, sino que de ahí en adelante operar por la fe. Mientras llegaba la fe, entonces era necesaria la ley, pero llegada la fe, ya no es necesaria la ley. Llegado el Señor Jesús, ya no es necesario el confinamiento. Ahora tienen que salir del confinamiento, tienen que salir del redil, de ese corral y disfrutar del Señor Jesús. Eso es lo que no ha podido entender el pueblo judío y eso es lo que no ha podido entender muchos, incluso en el pueblo de Dios. Muchos en el pueblo de Dios insisten que para tener la vida eterna hay que cumplir cabalmente los 10 mandamientos. Otros a los 10 mandamientos le agregan toda la ley que fue conformada en la religión judía. Y eso es un gran error. Ahora, no lo hacen de mala fe, es falta de entendimiento de la palabra. Y nosotros no es que seamos la gran cosa porque sabemos eso. Aquí el único grande es el Señor y en su misericordia nos mostró lo que dice Juan capítulo 9 y capítulo 10 y Gálatas capítulo 4. Y de hecho, toda la Biblia. Que la ley es un corral, un confinamiento, hasta que llegue el cumplimiento de las promesas. Mientras tanto, para el Señor alentar a ese pueblo confinado ahí todo ese tiempo, le mandó unos profetas. ¿Qué es lo que hacen los profetas? Los profetas dicen unas profecías. Eso es lo que nos va a ocupar esta mañana, las profecías. Esas profecías van de la mano con la ley, porque esas profecías eran para los que estaban confinados allí en esa ley, en ese corral, para alentarlos, para que ellos recobraran ánimo, para que ellos siguieran esperando el cumplimiento de esas promesas. Varios profetas decían lo mismo de una y de otra manera. ¿Qué era lo que ellos profetizaban? Profetizaban el cumplimiento de las promesas. Eso es lo que vamos a ver hoy. Luego, cuando ya llega el Señor Jesús, pues ya no es necesario ni la ley, ni son necesarios este tipo de profecías. Ya no son necesarios. De ahí en adelante ya es otra cosa que se requiere. ¿Sí se requieren los profetas hoy en día? Sí se requieren los profetas hoy en día. ¿Las profecías son necesarias hoy en día? Sí son necesarias. Al igual que todos los ministerios, al igual que todos los dones son necesarios hoy en día, pero no en el sentido del Antiguo Testamento. Ya no en el sentido de animar a un pueblo hasta que llegue el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor ya llegó. El Señor ya llegó. Eso es lo que vamos a ver entonces en esta mañana, para lo cual le invito a que abramos en Mateo capítulo 7, verso 12. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Para qué les muestro ese versículo? Para mostrar cómo la Biblia asocia la ley y los profetas. Los profetas van de la mano con la ley, porque los profetas tenían que animar a esas personas que estaban confinadas allí en esa ley. Miremos también la misma situación en el capítulo 22 de Mateo, verso 40. Son palabras del Señor Jesús, dice, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cuando el Señor resume toda la ley y los profetas, es decir, resume el Antiguo Testamento, lo resume en 2 mandamientos, uno que tiene que ver con amar a Dios y el otro que tiene que ver con amar al prójimo. De esos 2 mandamientos, dice el Señor de Mateo 22:40, depende toda la ley y los profetas. Nuevamente vemos asociado la ley y los profetas. Miremos en Hechos capítulo 13, verso 15. Hechos capítulo 13, verso 15. Dice Hechos 13, 15, y después
de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces mire que esos varones hermanos que mencionan allí iban a hablarle al pueblo, pero basados ¿en qué? En la ley y los profetas. Nosotros cuando hablamos la palabra aquí los días domingo, ¿en qué nos tenemos que basar? En la ley y en los profetas. En la ley y los profetas. ¿Y los miércoles? En la ley y los profetas. ¿Y en las células? Siempre lo mismo. No quiere decir que ya caducó, no. Ese es el fundamento, ese es el primer piso de la casa. Ahorita estamos en el segundo piso, que es el Nuevo Testamento, pero el segundo piso se apoya en el primer piso. No podemos quitar la ley y los profetas. Además, nosotros vimos en el segundo domingo del mes que el Señor no vino a abolir la ley, no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. El Señor cumplió las promesas, el Señor cumplió la ley, eso es lo que hemos visto hasta ahora. De tal manera que vemos en estos 3 versículos cómo la ley y los profetas están asociados. Estuve buscando para armar unas parejitas de citas bíblicas donde se mencionara la profecía y el cumplimiento de la profecía. Y al principio fue una tarea engorrosa. Bueno, al principio, al final también fue engorroso, pero al principio no tenía mucho fruto. Al principio se pasaba el tiempo y no podía asociar, demandaba mucho tiempo. Entonces, ¿qué creen? Fui a Google. Y Google me dio una mano, me ahorró como 4 meses de trabajo. Y ahora ya encontré demasiadas. Ahora la tarea era escoger. Yo me quedé sorprendido, hermanos, pero sorprendido como tantos pasajes del Antiguo Testamento tienen su parejita, su versículo parejita del Nuevo Testamento, pero tal cual, exacto. Son muchos. Yo sabía que eran muchos, pero es que eran exagerados. Tanto que la tarea ahora se volvió pesada, fue en otro sentido. ¿Cuál voy a descartar? Me tocó descartar más del 90%. Tocó descartar muchos. Tengo algunos ejemplos. Traté de tener los ejemplos como siguiendo la línea de lo que habíamos hablado en la primera ocasión, cuando el Señor hace las promesas. Recuerde que las promesas que encontramos en el Antiguo Testamento básicamente son de 2 clases. ¿Quién recuerda cuáles son esas 2 clases de promesas que hay en el Antiguo Testamento? Una que tiene que ver con ¿qué? Con la destrucción de Satanás. ¿Recuerdan? Y la otra tiene que ver con ¿qué? Con la bendición del pueblo de Dios. Las promesas que encontramos en el Antiguo Testamento básicamente son de 2 clases de promesas. Una sobre la destrucción de Satanás, esa es una clase. Y la otra clase sobre la bendición del pueblo de Dios. Eso fue lo que nosotros vimos. Ahora, aquí yo les voy a listar muchos ejemplos y creo que no vamos a leerlos todos, pero si usted quiere tomar nota, igual en el grupo Getsemaní yo comparto estas citas. Esas son algunas donde podemos ver cómo Cristo cumple las promesas. Vamos con Isaías capítulo 7, verso 14. ¿En qué testamento encontramos Isaías? Antiguo Testamento, ¿cierto? Isaías capítulo 7, verso 14. Vamos a mirar ese ejemplo. Isaías 7:14 dice así: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Esa fue la profecía. Eso fue lo que dijo el profeta
Isaías. ¿Para quién dijo eso el profeta Isaías? Para un pueblo que ya antes había recibido una promesa sobre el asunto y que mientras que se cumplía esa promesa estaba confinado en un redil llamado ley. Para ellos el Señor hizo esa promesa, para ellos especialmente. Ahora, ¿esa promesa sirve para nosotros? Claro que sí. Nosotros no estuvimos nunca confinados en la ley, nosotros somos de esas otras ovejas mencionadas en Juan capítulo 10, verso 16, esas otras ovejas que nunca estuvimos confinados en la ley. Pero, ¿para qué nos sirven esas profecías? Pues nos sirven para ver lo cierto que es de lo que se nos ha enseñado, lo cierto que es el Evangelio, lo cierto que es la predicación de los apóstoles, lo cierto que son las palabras del Señor Jesús cuando Él dice que Él está cumpliendo el Antiguo Testamento. Esa es la promesa en Isaías, la profecía en Isaías 7:14. Ahora veamos el cumplimiento en Mateo capítulo 1, verso 18. Mateo capítulo 1, verso 18 y versos 22 y 23. Dice Mateo 1, 18. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Sí ven cómo concuerda? Hay una concordancia ahí, porque dice antes que se. ¿Qué quiere decir de eso que se juntasen? Antes de que hubieran tenido relaciones íntimas. O sea, cuando todavía María era virgen. El relato bíblico nos muestra cómo luego ellos ya tuvieron una vida marital y ya tuvo incluso hijos. O sea que el Señor Jesús tuvo unos hermanos y unas hermanas, ¿recuerdan? Eso también ya lo hemos visto y nos habla la palabra de Dios al respecto. Aquí lo que nos interesa es la parte del cumplimiento. Ahora miremos versos 22 y 23 que también nos habla de lo mismo. 22 y 23 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Sí notan lo hermoso de la concordancia? Hermosísimo. Muchos años después se cumple al pie de la letra. Esa es una cosa muy especial que distingue al Señor a quien servimos. Nuestro Dios, Él mismo dice, ¿quién como yo? Dice Él, ¿quién como yo? Que anuncio lo por venir desde el principio, o dice que anuncio desde el principio lo por venir. ¿Quién como Él? Nadie, Él hace eso. Por eso es llamado también el alfa y la omega. Él lo que hace, Él no se lo deja callado. Ser alfa y omega quiere decir que nos dice de principio a fin las cosas que hace. Y eso es lo que vemos en la palabra de Dios. Él nos muestra, Él nos sorprende. Él nos sorprende por nuestra limitación. ¿Cómo así? Por ejemplo, desconocemos cosas de la Biblia y Él hace algo. Entonces nosotros decimos, ¡oh, por Dios! Pero al tiempo vemos la Biblia, pues claro, aquí estaba. Con razón sanó a personas y Él dice que sana. Ahora, aún sabiéndolo, a nosotros nos maravilla el cumplimiento de la palabra. Entonces también nos llega a sorprender en ese sentido. Pero el Señor nos declara las cosas que hace de principio a fin. Él las dice por medio de sus profetas. Bueno, ahí hay un ejemplo, miremos, hay varios ejemplos, miremos el tercero. Los otros los dejamos allí, ustedes los consultan. Me gusta mucho el tercero. El de Daniel, vamos a Daniel capítulo 9, verso 24 al 27. Además, porque nosotros
seremos muy hábiles para comprender esa profecía que está allí en Daniel capítulo 9. El Señor ya nos ha dado mucha luz acerca de Daniel capítulo 9. No lo digo en el sentido que sepamos mucho, sino en el sentido de lo maravilloso que es lo poquito que hemos podido conocer. Es asombroso lo que hemos podido conocer de allí. Y sé que el Señor nos va a enseñar más cosas sobre Daniel capítulo 9. En Daniel capítulo 9, verso 24 al 27, está la profecía, una de las profecías más importantes de toda la Biblia. Por eso es que nosotros tenemos que ser muy entendidos de lo que habla allí. Ya el primer domingo del mes, el mes anterior precisamente, estuvimos hablando de eso. Se trata de la profecía de las 70 semanas. Es conocida como las 70 semanas de Daniel, pero no es que sean 70 semanas de él realmente, sino que fueron reveladas a él. Y son 70 semanas que tienen que ver con el pueblo Israel. Miremos lo que dice Daniel capítulo 9, verso 24 al 27. Dice: «70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos». Me encanta ese versículo. Ese versículo, hermanos, dice tantas cosas. Hemos conocido por la historia que Israel tiene muchos enemigos. ¿Sí o no? Muchos enemigos. Lo quieren destruir, y no desde ahorita, de siempre lo han querido destruir. Y ahora se levanta o se renuevan movimientos, se reencauchan movimientos, filosofías, pensamientos. Lo que es son las mismas tinieblas. Es el mismo Satanás y sus demonios que se levantan en contra del pueblo de Dios. Es un pueblo llamado por Dios. De ellos es el llamamiento. Y el llamamiento es irrevocable. Si las naciones del mundo entendieran que el llamamiento de Israel es irrevocable, no se meterían con Israel, no perderían el tiempo. Pero el Señor también usa esa ignorancia para que se cumpla lo que Él ha dicho. Así que, a pesar de tantos enemigos, y a pesar de que es una nación muy pequeña comparado con sus enemigos, y a pesar de que muchos de los aliados contra Israel lo podrían destruir, y lo han intentado, no lo han hecho, ni lo harán. ¿Y por qué razón? Porque el Señor ya ha dicho en una profecía, ha dicho en Daniel capítulo 9, verso 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Sobre tu pueblo, ¿el pueblo de quién? De Daniel, que está recibiendo esta profecía. ¿Y cuál pueblo es ese? El pueblo de Dios, o sea, el pueblo de Israel. Y sobre la santa ciudad, ¿cuál es la santa ciudad? Sobre Jerusalén. Entonces, cuando nosotros vemos las noticias, bueno, ahorita, pero cuando vimos la noticia de que Israel ya lleva muchos años, casi un siglo, tratando de restaurarse como nación, y nada que podía, y antes nadie daba un peso ya por Israel, porque lo poquito que había lo querían destruir, pues en un día se constituyó como nación, reconocida por todos. Y empieza la restauración de Israel, y luego recuperaron Jerusalén, que no la tenían, y ahora, ya eso sí es noticia actual, muchas naciones están pasando sus embajadas de Tel Aviv, que se inició como la capital de
de Israel la están trasladando a Jerusalén. ¿Eso qué es? Eso es simplemente el cumplimiento de la profecía de las 70 semanas que están determinadas sobre el pueblo de Israel. Y no solamente eso, faltan otras cosas que nosotros ya hemos visto. Faltan unas cosas como, por ejemplo, la restauración completa del templo en Jerusalén, completa, incluyendo el ritual, los oficios, el servicio de los sacrificios y todo esto. Cuando esto suceda, entonces ya está el escenario listico para que llegue la última semana de esas 70 semanas. Hay algunos que han dicho, no, ya estamos en la última semana. No veo que estemos en la última semana realmente. Sí, no es porque yo vea así con los ojos, sino que en la palabra de Dios no lo vemos. Así se necesita tener en cuenta lo que el Señor profetizó, el Señor Jesús profetizó en Mateo 24 respecto a el reverdecer de la higuera, cuando la higuera está en su mejor esplendor, y todavía no sucede eso. Se requiere mirar el cumplimiento de lo que dice Daniel aquí. Vamos a verlo, vamos a continuar con los otros versículos. Pero antes de pasar a esos otros, quiero que tengamos esa claridad. No lo pueden destruir porque el Señor ha dicho 70 semanas están determinadas. Están determinadas sobre Israel y están determinadas sobre Jerusalén. Entonces son intocables. ¿Qué va a pasar? Lo que el Señor dice que va a pasar en esas 70 semanas que ya Él ha determinado. Y cuando Él determina una cosa, el Señor determinó bendecir a la hermana Noelia. ¿Quién puede contra eso? El Señor determinó bendecir a la hermana Vicky. ¿Quién puede contra eso? El Señor determinó bendecir a la hermana Paola. ¿Quién puede con eso? Con la hermana Paula. Nadie. El Señor determinó bendecir a Ari José. ¿Quién puede contra eso? Nadie. Cuando el Señor determina algo, se puede levantar todos los demonios, pero pierden su tiempo, se desgastarán. El Señor cumple lo que ha dicho. Y esas 70 semanas se han cumplido, ya vamos a ver. Pero quiero ahondar mucho en más que en los otros, porque acá hay unos elementos muy importantes. Acá dice el verso 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Es decir, para terminar con el pecado. Hoy en día hasta la iglesia peca y el Señor aguanta. El mundo blasfema y el Señor aguanta. Hay grosería, hay falsas religiones. Mire cómo está el país. Ahorita el delito es defender la vida. Ahora el delito es defender la vida. Eso es una locura. Ir a favor de la ley es el homicidio. Ir en contra de la ley es procurar la preservación de la vida. Eso es una locura. Y parece que el Señor no está. ¿Por qué permite todo eso? ¿Sabe por qué Él permite eso? Porque lo que está determinado es ¿qué? 70 semanas. No son 60, no son 69, pero tampoco son 71. Cuando se cumplan las 70 semanas, entonces se acabará toda esa paciencia del Señor. Se acabará todo ese aguante que tiene el Señor, todo ese soporte, toda esa espera que el Señor da, porque se terminará esa prevaricación que es un pecado adrede, que es un pecado sabiendo que es pecado. Se terminará todo tipo de pecado, todo tipo de rebelión. Y a cambio de eso, ¿qué sucederá? El mismo verso 24 dice que vendrá entonces la justicia perdurable. Vendrá la justicia perdurable. ¿Eso qué quiere decir? ¿De qué está hablando? Que esas 70 semanas están contadas. Y eso es muy clave en el mismo verso 24. Esas 70 semanas se cumplen terminando esta dispensación para dar paso a la justicia perdurable que inicia en el milenio. No podemos pasar, y eso lo he escuchado por ahí en algunos, en internet se escucha cómo hablan de esas 70 semanas pasándose al milenio, no hay manera. Y de ahí en adelante pues todas las cuentas no le van a cuadrar. Hay otros que se pasan y otros dicen que no, que las 70 semanas ya sucedieron, todavía estando en esta dispensación. No es así.
Terminando esta dispensación de gracia, se terminan esas 70 semanas y viene la justicia perdurable. Y lo que más me interesa para la ocasión de hoy, pues todo esto es muy interesante, pero lo que más me interesa para la ocasión de hoy es lo que sigue aquí en el verso 24, donde dice, y sellar la visión y la profecía. Ya, ¿se sella qué? La visión y se sella la profecía. Hay una razón por la cual están las profecías, lo hemos dicho, para animar al pueblo que está confinado. Pero todavía están las profecías, sí, ¿para qué? Para darnos la certeza de que esas cosas son veraces. Pero llega un momento en que se sella la visión y se sella la profecía. Ya no se va a profetizar más, ya no va a ser necesaria la profecía. ¿Por qué? Porque desde el milenio en adelante las cosas ya no van a estar encerradas en misterio. Ya no van a estar encerradas en... Venga, como para a ver si me hago entender, voy a coger esta silla acá. Ustedes me pueden decir con claridad cuántas patas tiene esa silla o ven algún misterio para darme la respuesta. ¿Por qué no ven misterio para darme la respuesta? Porque sus sentidos le están diciendo que hay 4 patas. Tal vez no hayan visto esta otra. Ah, no, sí, hay 4. Sus sentidos están bien. Ustedes ven alrededor de la hermana Sandra esos 3 ángeles que están allí. Pues el que está en la carne no los va a ver. ¿Y el que está en el espíritu? Posiblemente tampoco. ¿Por qué? ¿Es que no hay ángeles ahí? Claro. ¿Y entonces por qué no los vemos? Porque es un misterio. No está manifiesto, no está declarado abiertamente para nuestros ojos. Ustedes vieron a la hermanita Marta de atrás. Miren la hermanita Marta, la hermana Marta. Para mí es todo un misterio que ella esté acá. En serio. La guerrera del Señor, ¿o no? Está ahí porque es una guerrera de Dios. ¿Cómo hace? Pero ella con qué fuerzas va a combatir. Son fuerzas misteriosas. ¿Dónde nos habla la palabra de Dios? Ahí la palabra de Dios nos habla, pero no podemos verlo con nuestros sentidos. Hay muchas cosas en esta dispensación de gracia que están encerradas en misterio. Esta dispensación de gracia es la dispensación de los misterios. Resuélvame el asunto de la encarnación de Jesús. Eso lo sabemos y sabemos de qué trata, pero resuélvame cómo hizo eso, pues. Ay, pues que en Lucas lo dice, que el Espíritu Santo, la sombra del Espíritu Santo vino sobre María. Claro, todos nos quedó clarito, ¿cierto? ¿Cómo fue? No, uno lee, uno dice, amén, pero ¿cómo fue eso? Dios mío, hombre, que haya un coito y que haya un espermatozoide que entre un óvulo, uno lo capta, ¿cierto? Hasta lo puede ver. Pero lo que dice Lucas es un misterio. Y hay otro más tremendo. Cuando el Señor Jesús resucita, y nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, verso 45, cuando el Señor Jesús resucita, viene a ser el Espíritu vivificante. Clarito, ¿cierto? Fácil de comprender. No, es un misterio. Ahora, ¿debemos creer esos misterios? Claro. ¿Y por qué los debemos creer? Porque están en la palabra. Esas cosas se han declarado antes. Y el Nuevo Testamento nos muestra el cumplimiento de esas cosas. Pero llega un momento donde la visión y la profecía se cerrará.
De ahí en adelante ya no, ya está todo declarado. Ya está todo declarado. Muy interesante ese versículo. Bueno, sigamos con versículos 25 al 27, muy rápidamente dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Todo esto, lo vimos el primer domingo del mes anterior, ha sucedido al pie de la letra, contados los años. La restauración de Israel, la venida del Señor, la muerte del Señor. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Eso también ya está, lo vimos nosotros, el cumplimiento de la destrucción de Israel. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Verso 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Su atención al último versículo, al versículo 27, nos habla de una última semana. Una última semana donde un personaje siniestro va a hacer un negocio con el pueblo de Israel. ¿Qué negocio? Les va a permitir el ritual de adoración en el templo. Inclusive los va a patrocinar. Y no va a permitir que los enemigos de Israel molesten a Israel. Entonces todo el mundo va a decir: qué bien! Por eso es que hay que votar. Pero es que esos principios son malucos, oscuros, no son bíblicos. No importa, pero mire tan bueno que está prometiendo. ¿Se le parece a la actualidad? No, cualquier parecido es coincidencia. Así que hoy no voy a votar por apariencia, vote por los principios. Lo mío es la política, definitiva, ¿no? El verso 27 entonces nos habla de esto. Hace un negocio ese personaje siniestro que luego nos damos cuenta que es el anticristo, el inicuo, el hijo de perdición que habla el apóstol Pablo. Hace un negocio con Israel en esa última semana. Ahora, esa semana no son semanas de 7 días, sino que son semanas de 7 años. En esa última semana, es decir, en esos últimos 7 años, el anticristo hace un negocio con Israel. Pero luego a la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio, él les queda mal, los traiciona y hace suspender el sacrificio. Ya no permiten la adoración. Y a cambio de eso, en el mismo templo en Jerusalén, edifica una estatua. Esa es la abominación desoladora. Y esa estatua obliga a la gente que adoren esa estatua. ¿Cuándo ocurrirá eso? Según lo que nosotros vemos de esta profecía y según lo que el Señor nos dice en Mateo capítulo 24, cuando suceda eso, es justo allí el momento cuando empieza la gran tribulación. Y ahí sabemos que faltan 3 años y medio exactos para que se termine esta dispensación de gracia. Eso es lo que nos dice, todo eso nos dice esta profecía. Algo muy especial también que quiero destacar con el verso 27 es que hay otra cosa determinada, no solamente para el pueblo de Dios, sino una cosa determinada para el enemigo, para el anticristo. La destrucción del anticristo también está determinada por Dios. Dios es el que tiene control de todo. Uno a veces piensa que no, ¿cómo hacemos? No, voy a tener que ponerme de parte del diablo un rato porque esto está como... No, qué locura. Dios tiene el control de todo. Dios, de hecho, tiene todas las cosas determinadas. ¿Y qué tenemos que ver nosotros que no somos Israel con Israel? Ese es el pueblo de Dios, ellos tienen el llamamiento y nosotros tenemos el don. Ellos son la higuera que la iglesia, nosotros debemos ver. Ellos son el reloj de Dios. Lo que pasa en Israel nos avisa qué está sucediendo y qué tanto ha avanzado estas 70 semanas.
Bueno, hay mucho más que decir, pero pues no, hoy no se trata de las 70 semanas. De eso hablamos cuando fue el momento. Y seguramente que nos tocará ahondar en otra ocasión. Ahora, el cumplimiento de eso me gusta, no es muy simple. El versículo que escogí está en Gálatas capítulo 4, verso 4. Mira cómo lo dice. Gálatas capítulo 4, verso 4. Dice Gálatas 4, 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿sí es? Como dice. ¿Qué pasó cuando vino el cumplimiento del tiempo? Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Cuándo lo envió? Cuando se cumplió el tiempo. ¿Cuál tiempo? Pues las 70 semanas que el Señor había determinado. En ese tiempo, tal cual como está la separación de esas semanas, cuando fue el momento oportuno, el Señor vino a cumplir. Bueno, asimismo como esto, están esas otras, la primera cita en cada línea es la profecía y la segunda cita es el cumplimiento de esa profecía. Así debemos entender todos esos ejemplos de citas que hay allí. Una, otra, 3, 4, 5, 6 líneas y, como les dije, hay cientos. Esos solamente son algunos ejemplos. Vamos a la última línea, Lucas capítulo 16, verso 16. La última línea no de los ejemplos, sino de la parte final de este mensaje. Lucas capítulo 16, verso 16. Lucas 16, 16 dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. La ley y los profetas, nuevamente juntos, pero ahora ¿qué me dice? Que se acabó. La ley y los profetas eran ¿hasta dónde? Hasta Juan. Recuerden que Juan Bautista es el que da inicio a la nueva dispensación, a la edad de gracia. Juan Bautista, con su carácter irreverente, no se puede decir otra cosa, y no es faltar al respeto, sino que es una lectura. Juan Bautista era el sumo sacerdote, tenía que oficiar en el templo, con sus vestiduras sacerdotales, y alimentarse con la comida consagrada para los sacerdotes. Pero lejos de eso, empieza su servicio, su ministerio. ¿Cómo lo empieza? No en el templo, sino en el desierto. No con vestiduras sacerdotales, sino con vestido de pieles. Y no comía la comida especial de los sacerdotes, sino grillos y miel. Es rico, ¿no? La miel, digo. ¡Qué horror! ¿Y por qué tanta irreverencia? Él mostrando que eso no es. Él no se está identificando con eso. La gente queda aterrada, asombrada, ¿cómo así? Casi medio siglo de silencio el Señor, y cuando el Señor rompe otra vez ese silencio con un profeta, el profeta viene con esa facha. ¿Qué es esto? Y para colmo de males, entre comillas, el mensaje que trae, les dice: ustedes están equivocados, eso que hicieron no es. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. No, les estalló la cabeza. Cambio de dispensación, ya no era necesaria la ley, y también terminaban allí ese tipo, como dije ahora, ese tipo de profecías, porque ese tipo de profecías está relacionado con la ley, porque era para los que estaban allí confinados en la ley. Terminada la ley, ya no se requieren ese tipo de profecías para animar a ese pueblo, sino que ese pueblo ya puede salir a disfrutar. ¿Disfrutar qué? La venida del Señor, porque Cristo cumple las profecías. Miremos también en Mateo capítulo 17, verso 4 al 8. Ese me fascina. Mateo capítulo 17,
verso 4 al 8. Es cuando Jesús llama a Pedro, a Jacobo y a Juan y se los lleva a un monte muy alto y delante de ellos se transfigura. Eso lo vimos. ¿Qué era eso de transfiguración? Es que toda esa gloria que él contiene adentro, la divinidad, absorbió toda su humanidad. Se glorificó delante de ellos. Era un anticipo del reino, como lo sugiere él justo en el capítulo anterior, Mateo 16. Se transfigura, toda la gloria cubrió todo su ser. Igual le va a pasar a usted. Mire la persona que está a su lado, dígale, algún día te va a pasar, dígale. ¿Qué tiene que hacer para que le pase? Pues no se pierda ninguna reunión. Ya quisiera yo, eso no se puede manipular así. El Señor, eso está determinado por el Señor. Yo, ¿quién soy para decirle que es por eso o aquello? Usted va a ser también transfigurado en su momento, cuando suene, por tardar cuando suene la séptima trompeta. Por tardar. Y entonces el Señor se transfiguró delante de ellos y ellos estaban asombrados. Y luego vieron que juntamente con el Señor se acercaron también, ¿quién? ¿Vinieron quiénes? Moisés y Elías. Moisés, que es representante de la ley, y Elías, representante de ¿qué? De los profetas. Así que teníamos la ley y las profecías, estos dos de los que estamos hablando porque van de la mano, ley y profecías, ahí con el Señor Jesús. Y entonces ellos están deleitándose. Y ahora sí vamos al versículo 4 al 8, dice Mateo 17, verso 4 al 8, dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro estaba fascinado y dijo, 3 enramadas, una ¿para quién? Una para Jesús, una para Moisés y una para Elías. En la emoción Pedro dijo, no, pues sí, qué elegancia, que nos tocó con semejante, esos tres duros, nada menos que Jesús, Moisés y Elías. Esto es otro nivel, esta experiencia es de otro nivel, por eso es que no llamaron a los otros, solamente estaban Pedro, Jacobo y Juan. Y entonces le sugiere semejante cosa al Señor. Pero miren lo que pasa en el versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Mientras él aún ¿qué? ¿Y quién estaba hablando? Pedro. ¿Y qué está diciendo Pedro? Jesús, bueno sería para nosotros que hiciéramos 3 enramadas, una voz salió de esa nube de luz y lo cayó. Literalmente lo cayó. Al Señor no le gustó esa idea de Pedro, lo cayó. ¿Y qué dijo? Aquí está, dice la voz que salió de allí, versículo número 5. Una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube. ¿Qué dijo esa voz desde la nube? Aquí está Moisés, aquí está Elías y acá está mi Hijo Jesús. ¿Así dijo? No. Esa voz no habló de Moisés y no habló de Elías. Solamente habló de ¿quién? De Jesús. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y Pedro pensaba que Moisés, Elías y Jesús estarían ahí al mismo nivel. Pues el Padre Celestial le dejó las cosas claras. Ya nada de cuento con Moisés. Ojalá que los que escuchen esto, yo sé que acá no es tanto, pero
los que escuchan esto luego se den cuenta por qué están regresando a Moisés. ¿Por qué no leen la Biblia? ¿Por qué no oran? Están regresando a Moisés. Ojalá que escuchen esto y lo compartan con otros. ¿Cómo así que Moisés? Jesús dijo, nada de Moisés, nada de Elías tampoco. Este es mi hijo, a él oíd. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice en Hebreos, empezando Hebreos, que el Señor, nuestro Padre Celestial, nos habló en otro tiempo a través de los profetas. Pero en este postrer tiempo nos habla a través de ¿quién? De su Hijo Jesús. A él oíd. A él oíd. Si nosotros podemos decir algo de la palabra de Dios en su misericordia, en la misericordia de Dios no es de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Si ni siquiera Moisés, si ni siquiera Elías, mucho menos un Orlando, por favor. ¿A quién es que tenemos que escuchar? A Jesús, en la misericordia. Él nos ha dicho, no estoy lejos, estoy cerca, en tu boca y en tu corazón. Por eso es que nosotros podemos hablar, porque Él está acá. De resto, nada. La autoridad es el Señor Jesús. A Él, oíd. Versículo 6. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Versículo 7. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, ¿qué pasó? Alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Si nosotros logramos levantar nuestros ojos, no vamos a ver a ningún Moisés. Y no vamos a ver a ningún Elías. Vamos a ver a Jesús. Pero los que siguen con su mirada hacia la tierra, seguirán viendo a su Moisés y seguirán viendo a su Elías. Y no van a hacer caso de la voz del Padre Celestial, que ha dicho que debemos no solamente ver, sino particularmente oír solamente al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús cumple las profecías. Cristo cumple las profecías. Nosotros hemos visto esto. Ese es el Antiguo Testamento, esos 39 libros. Se compone básicamente de 3 partes: promesas, ley y profecías, no más. Pero lo maravilloso del Antiguo Testamento es que Cristo cumple las promesas, pero también Cristo cumple la ley. Y hoy vemos que Cristo también cumple las profecías. El Señor es el cumplimiento, el Señor es todo. Y la excelente noticia es que tú lo tienes a Él. Amén. Lo tienes a Él. Y lo podemos compartir. Lo debemos compartir. Vamos a orar. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos por este tiempo. Gracias por tu gran amor, por tu misericordia. Gracias por tu palabra. Qué hermosa, qué bendición es tu palabra. Gracias por darnos tu palabra. Gracias por declararnos las cosas anticipadamente. Gracias porque podemos ir allá a leer, investigar, releer, aprender, creer, poner en práctica. Qué deleite es tu palabra. Gracias te damos, Señor. Gracias por tus promesas. Gracias te damos por la ley. Gracias te damos por las profecías. Gracias por el Señor Jesús. Gracias porque Cristo es el cumplimiento de tu palabra. Gracias porque Cristo es el cumplimiento absolutamente de todo. No necesitamos a Moisés. Aprendemos de Moisés. Aprendemos de Elías. Aprendemos de todos. Pero tú nos has dado a Cristo. Y en Cristo lo tenemos todo. Admiramos que la ley vino por Moisés, qué importante fue, pero la gracia y la verdad vinieron por tu Hijo Jesús, y tenemos a Jesús, tenemos la gracia, tenemos la verdad. Ayúdenos a disfrutarla, ayúdanos a andar en la gracia y en la verdad. Ayúdenos, Señor, a amar tu palabra cada vez más, a tener tu palabra en la posición que debe
le damos esa posición de autoridad total a tu palabra. Ayúdenos, Señor, a amarla, a estudiarla, a aprenderla, a creerla, a ponerla en práctica con perseverancia, Señor. Ese es nuestro deseo, Señor. Ayúdenos por tu Espíritu, así como nos muestras, como nos iluminas por tu Espíritu para darnos una revelación. Asimismo, guíanos por tu Espíritu a toda la verdad. Condúcenos en el caminar para obedecer y disfrutar a plenitud lo que tú nos has dado. Disfrutar a plenitud lo que tú nos has dicho. Ese es nuestro deseo y nuestra petición en esta hora. Gracias, Señor, porque te tenemos a ti, tenemos todo. Tenemos dificultades, pero te tenemos a ti, te tenemos todo. Vemos que algunas cosas están pendientes, pero te tenemos a ti, lo tenemos todo. Avanzamos, Señor, en esperanza. Avanzamos con convicción, porque te tenemos a ti. Y si te tenemos a ti, Señor, todo, absolutamente todo lo podemos. Te damos alabanza, te damos gloria, te damos honor. Reconocemos, Señor, tu grandeza, levantamos tu nombre, bendecimos tu nombre, santificamos tu nombre, decimos, no hay nadie como tú, nadie como tú. Bendito sea, Señor. Y este día, Señor, donde se decide el gobierno para esta nación, donde se deciden tantos puestos de gobierno para esta nación, Señor, este día lo encomendamos en tus manos, Señor. Te damos gracias por la dirección que tú has dado a tu pueblo. Seguramente habrán diferencias, Señor, pero gracias, Señor, porque tú nos muestras, tú nos hablas, tú no te quedas en silencio, tú nos guías. Ayúdanos, Señor, a andar buscando tu voluntad y haciendo tu voluntad. Gracias por todas las cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.